¿Y si congelar miles de millones en reservas no paraliza a un país, sino que cambia las reglas para todos? Hace poco, Estados Unidos congeló 15.000 millones de dólares en reservas de oro de Rusia, creyendo que asestaría un golpe letal a su economía. Oficial, legal, contundente. Se suponía que el gobierno ruso quedaría incapaz de pagar salarios, comprar medicinas o mantener infraestructuras básicas. Pero, sorpresa, Rusia sigue funcionando. Los sueldos públicos se pagan, los hospitales compran insumos y los servicios esenciales siguen operando. Todo esto, sin acceso a esas reservas congeladas. ¿Cómo es posible? Cuando se cierran las puertas tradicionales, los países buscan nuevas salidas. Rusia vende oro a través de intermediarios en el Golfo y Asia, usa criptomonedas para esquivar el sistema bancario occidental y recurre al trueque con naciones que no temen el enojo de Washington. Estas redes paralelas no solo funcionan, sino que inspiran a otros. Turquía, por ejemplo, procesa oro ruso discretamente y confía en que Estados Unidos no pondrá en riesgo su relación con un aliado de la OTAN solo por este flujo. Y en Dubái, empresas facilitan el comercio fuera del alcance de las sanciones, desafiando la supremacía de la banca occidental. Esto plantea una pregunta inquietante. Si un país bajo tal presión sigue operando, ¿cuánto poder real tienen las sanciones estadounidenses? Si esta herramienta pierde fuerza, Estados Unidos arriesga su capacidad de castigar a rivales y su influencia global. Y mientras más países vean alternativas, más rápido se erosiona la reputación y la infraestructura financiera de Occidente. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Hay que explorar la historia y el contexto detrás de las sanciones financieras. Durante décadas, las sanciones han sido el arma silenciosa de Washington. No hacen ruido como los misiles ni llenan titulares, pero su objetivo es claro: forzar cambios políticos generando dolor económico. Estados Unidos perfeccionó esta herramienta, apostando a que, aislando a un país del sistema financiero occidental, podía asfixiarlo sin disparar una bala. La lógica es sencilla. Si un gobierno pierde acceso a fondos en bancos de Londres o Nueva York, si sus empresas no pueden operar en dólares, si sus ciudadanos no pueden hacer transferencias internacionales, la presión interna aumenta, y con suerte, llega el cambio político buscado. Durante mucho tiempo, bastaba con bloquear cuentas, cortar líneas de crédito y prohibir transacciones. Congelar reservas, de petróleo a oro, era un golpe fatal. La reputación de Wall Street y la City de Londres como guardianes de la riqueza global convertía esas amenazas en algo tangible. ¿Quién se atrevería a desafiar ese poder? Países como Irán o Venezuela sintieron este castigo económico, y la mayoría veía la cooperación con las normas estadounidenses como esencial para su supervivencia económica. Pero este modelo, que parecía infalible, ha empezado a mostrar grietas, especialmente con Rusia. Tras la invasión a Ucrania, Estados Unidos y Europa respondieron con sanciones históricas, congelando cerca de 15.000 millones de dólares en oro ruso. Sobre el papel, era una jugada maestra: privar al Kremlin de liquidez y enviar un mensaje. Sin embargo, la respuesta rusa rompió muchas suposiciones. Moscú no solo no quedó inmóvil, sino que, en tiempo real, buscó y encontró formas de eludir las restricciones. Cada vez que una nación sancionada mantiene parte de su economía a flote, el mundo observa y aprende. Países que antes confiaban en Londres o Nueva York para guardar reservas, ahora lo piensan dos veces. Si esos activos pueden ser bloqueados por razones políticas, entonces no son realmente tuyos. En el mejor de los casos, son rehenes temporales. Por eso, vemos movimientos lentos pero constantes de reservas hacia otros destinos, apuestas crecientes por el oro físico y el diseño de nuevas rutas financieras. El mayor riesgo para la estrategia de sanciones estadounidense es que el sistema financiero global ya no sea indiscutido ni invulnerable. Si otras naciones encuentran alternativas viables, y Rusia está mostrando el camino, el poder de Washington para castigar y condicionar empieza a erosionarse. Y esto no es solo geopolítica. Afecta a bancos, empresas y trabajadores que dependen de la estabilidad del sistema actual.
Si el dólar y la infraestructura occidental dejan de ser el centro, la influencia de Estados Unidos se diluye. Pero, ¿cómo ha sido posible que Rusia resista estas sanciones tan severas? ¿Qué rutas alternativas han surgido y cómo están cambiando el mapa financiero global? Analicemos la respuesta rusa y las lecciones que otros países están aprendiendo. Cuando los caminos oficiales se bloquean, los oficiosos florecen. Eso es lo que hemos visto con la economía rusa tras las sanciones. Lo que debía ser un golpe fulminante, terminó acelerando una transformación. La creación de redes paralelas que no solo mantienen a flote la economía rusa, sino que desafían el orden financiero global. Empecemos por el oro, refugio por excelencia. Occidente congeló unos 15.000 millones de dólares en reservas de oro rusas, pero el impacto global sobre este mercado fue limitado. ¿Por qué? Porque Rusia no se quedó de brazos cruzados. A través de intermediarios en el Golfo Pérsico y Asia, Moscú sigue colocando su oro en mercados internacionales. Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros han facilitado este comercio, asumiendo riesgos pero recibiendo beneficios. El oro ruso simplemente cambió de ruta y ahora se mueve por canales menos transparentes y más volátiles. Esto tiene consecuencias directas. Fragmentación del mercado, mayor volatilidad y opacidad complican la vida no solo a Rusia, sino también a consumidores occidentales y al sistema financiero global. Los precios del oro pueden volverse impredecibles, afectando tanto a joyerías como a bancos centrales. Pero el oro no es el único rubro donde Rusia ha sorteado sanciones. Ante el bloqueo de métodos de pago tradicionales, el gobierno ruso ha perfeccionado el trueque y el uso de criptomonedas. Ha buscado proveedores dispuestos a comerciar en monedas alternativas, ha creado rutas logísticas nuevas y ha invertido en conocimiento práctico. Funcionarios que dominan técnicas de evasión de sanciones y empresas que operan bajo capas de anonimato. La clave aquí está en la colaboración internacional. Países como Turquía o Emiratos Árabes Unidos no solo facilitan el comercio de oro, sino que se han convertido en plataformas para operaciones financieras que Washington no puede controlar ni sancionar sin arriesgar alianzas estratégicas. Esto genera tensiones dentro del propio bloque occidental. Mientras Estados Unidos presiona por el cumplimiento rígido de las sanciones, sus aliados sopesan riesgos, intereses y oportunidades de negocio. La coherencia interna del sistema de sanciones se resquebraja. Y no solo se trata de eludir sanciones. Rusia está escribiendo un manual de supervivencia económica que otros países estudian. Cada éxito ruso en evitar el colapso, cada negocio cerrado fuera de la órbita del dólar, cada sistema alternativo probado, se convierte en una lección. La fragmentación del sistema financiero global, impensable hace una década, hoy avanza silenciosa pero imparable. Por eso, la auténtica amenaza para la eficacia futura de las sanciones estadounidenses no es solo Rusia, sino el ejemplo que Rusia da. Si más países replican estas estrategias, creando redes paralelas, diversificando reservas, negociando en monedas distintas al dólar, la capacidad de Estados Unidos para ejercer poder económico global se erosiona. Está en juego la arquitectura completa del sistema financiero internacional. Y aquí, actores como Arabia Saudita, India y China empiezan a mover fichas. Aumentan sus reservas de oro físico fuera de Occidente, firman acuerdos comerciales en monedas locales y desarrollan sistemas propios de pagos. Movimientos pequeños, si se ven aislados, pero juntos suponen una reconfiguración profunda del tablero financiero mundial. Esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo afecta esta nueva realidad la arquitectura financiera global y las decisiones de otros países? Las olas de este experimento están redibujando el mapa financiero mundial. Lo que empezó como una respuesta rápida con sanciones, hoy es un laboratorio global. Todos miran, todos aprenden. El congelamiento de 15.000 millones de dólares en reservas rusas ha sido una señal para bancos centrales y gobiernos. Ningún activo en jurisdicciones occidentales está completamente a salvo si la política interviene. Países como Arabia Saudita aceleran la compra y almacenamiento de oro físico, mientras China impulsa su propio sistema de pagos,
buscando reducir la dependencia del dólar. India firma acuerdos comerciales en rupias y otras monedas, explorando rutas que eludan el sistema tradicional. Cada uno de estos movimientos podría parecer menor, pero juntos forman una tendencia: diversificación de reservas y construcción de sistemas alternativos para proteger la soberanía financiera. Es una reacción en cadena donde la idea de que el dólar y las infraestructuras occidentales son el único camino seguro empieza a tambalearse. Y esto ya no es solo teoría. Países emergentes de Asia, África y América Latina aceleran inversiones en tecnología, desarrollan redes de mensajería financiera propias y aumentan la cooperación bilateral para reducir su exposición a sanciones. Para Europa, el costo de apoyar estas sanciones es cada vez más evidente. Las relaciones comerciales con Rusia se han deteriorado, afectando sectores clave como energía, manufactura y agricultura. Empresas europeas han perdido acceso a mercados y materias primas baratas, mientras enfrentan competencia de países que ignoran las restricciones y aprovechan nichos comerciales dejados por Occidente. Además, esto ha generado tensiones políticas internas. Gobiernos que enfrentan presiones por el coste de la energía, el desempleo y el encarecimiento de productos básicos, mientras buscan un equilibrio entre la lealtad geopolítica y el bienestar económico. En paralelo, competidores no occidentales, como China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, ocupan el espacio dejado libre por las sanciones. Estos países procesan transacciones internacionales, venden tecnología y ofrecen financiamiento sin las condiciones políticas de Occidente. Así, mientras Estados Unidos y sus aliados se concentran en aislar a Rusia, el resto del mundo experimenta una redistribución de influencia económica. Quienes antes apenas figuraban en el comercio global, hoy ganan terreno y establecen relaciones de largo plazo. Pero, ¿qué significa esto para la estabilidad global? La fragmentación de los sistemas financieros y comerciales reduce la transparencia. Es más difícil monitorear flujos de capital, rastrear sanciones y anticipar movimientos del mercado. Esto genera una volatilidad de precios que no distingue fronteras. Incluso el consumidor estadounidense siente las consecuencias en inflación, productos más caros y menor variedad. Sectores enteros en Estados Unidos, desde la agricultura hasta la tecnología, pierden mercados de exportación o enfrentan mayores costos por insumos importados. Trabajadores en banca, logística y manufactura ven reducirse oportunidades o presionados por la competencia internacional. Son impactos reales, aunque menos visibles y raramente discutidos al diseñar estas políticas. El riesgo más grave es la erosión de la legitimidad y estabilidad del sistema financiero global. Tradicionalmente, los mercados internacionales descansaban en la confianza de que los activos y transacciones estaban protegidos por reglas claras. Pero al congelar activos por razones políticas, Occidente ha mostrado que sus infraestructuras financieras son también un instrumento de poder. Este cambio siembra dudas sobre la seguridad de las reservas globales y pone en entredicho la capacidad de Estados Unidos para disuadir, negociar o influir desde una posición incuestionable. En suma, las sanciones que buscaban aislar y presionar a Rusia han acelerado una reorganización que podría redefinir el equilibrio financiero global durante décadas. Ataques al sistema basado en el dólar, creación de rutas alternativas, alianzas inesperadas y una volatilidad que impacta a todos. Nada de esto era parte del plan original, pero ahora son parte del nuevo escenario. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué lecciones pueden extraer gobiernos y empresas ante este fenómeno que llegó para quedarse? El manual de supervivencia frente a sanciones ya está disponible. Lo que ocurre con Rusia no solo es una historia de resistencia, sino una fuente de lecciones para gobiernos y empresas de todo el mundo. Primero, los estados repiensan dónde y cómo almacenan sus reservas. Durante décadas, el dólar y los activos financieros en Estados Unidos se percibían como refugios seguros, protegidos por leyes y neutralidad incluso en conflictos políticos. Pero tras la congelación de activos rusos, ese supuesto se ha derrumbado. Ahora,
Bancos centrales de países como China, India, Arabia Saudita o Brasil estudian cómo diversificar sus reservas. Más oro físico, más inversiones fuera de la esfera occidental, acuerdos bilaterales para pagos en monedas locales. La meta: reducir vulnerabilidades frente a decisiones políticas ajenas y evitar que una orden de otro país pueda poner en jaque la economía nacional. Las empresas tampoco se quedan atrás. La fragilidad de las conexiones financieras internacionales ha quedado expuesta. Multinacionales que antes daban por hecho el acceso al sistema bancario occidental ahora exploran alternativas. Bancos regionales, sistemas de pagos emergentes, criptoactivos e incluso el regreso del trueque en algunas cadenas de suministro. El temor a figurar en una lista de sancionados acelera la ingeniería financiera para proteger operaciones y contratos, sobre todo en sectores energéticos, tecnológicos y logísticos. Pero no solo se trata de mover dinero. La experiencia rusa ha generado aprendizaje sobre cómo rediseñar economías bajo presión. Desde sustituir importaciones clave con producción local, hasta crear rutas logísticas alternativas y desarrollar diplomacia económica más activa con países no alineados. Gobiernos de Medio Oriente, África y América Latina observan, toman notas y adaptan modelos. Desde cómo blindar industrias estratégicas hasta cómo negociar colectivamente para evitar ser el blanco de futuras sanciones. Todo esto redibuja el mapa de alianzas globales. Los países que antes dependían casi exclusivamente de instituciones como SWIFT o el FMI, hoy buscan crear o unirse a bloques alternativos. Aunque costosa a corto plazo, la fragmentación del sistema financiero global se acepta como el precio de una autonomía mayor, y para muchos, como una apuesta necesaria por la supervivencia. La clave aquí es que no adaptarse implica quedar expuesto. Gobiernos y empresas que insistan en las reglas antiguas pueden encontrarse aislados de mercados, sin acceso a financiamiento o sufriendo pérdidas irreversibles. El costo de la inacción, en este nuevo tablero, puede ser tan alto como el de un error estratégico. Entonces, el caso ruso ya no es una excepción. Es el nuevo manual abierto de resistencia, e inspira a otros a prepararse para un mundo donde las sanciones ya no garantizan la victoria y pueden terminar debilitando la posición de quien las impone. Volvamos al interrogante principal. ¿Qué hará ahora Estados Unidos y qué significa esto para el futuro de su poder global? El experimento continúa y el tiempo corre. ¿Quién se adaptará mejor al nuevo tablero? La historia está en pleno movimiento, y aunque muchos esperaban una victoria decisiva de las sanciones estadounidenses sobre Rusia, la realidad ha sido más compleja, y las consecuencias más profundas de lo que muchos anticiparon. Durante décadas, la fórmula parecía infalible. Si un país desafiaba a Estados Unidos, se le aislaba económicamente. Se congelaban sus activos, se le expulsaba de los sistemas financieros occidentales, y en teoría, el dolor económico forzaba un cambio político. Pero ahora vemos un giro en esa lógica. Rusia, lejos de colapsar, ha mantenido su economía funcional, reorganizando sus redes y apoyándose en sistemas alternativos, incluso tras la congelación de $15.000 millones en reservas de oro. Este hecho, en apariencia técnico, es una demostración de que es posible sobrevivir y adaptarse fuera de la órbita de control de Occidente. Esto no solo afecta a Moscú. Cada mes que pasa sin resultados tangibles debilita la confianza global en la eficacia de las sanciones como herramienta de poder. Y ese es el verdadero riesgo para Washington. No es simplemente la resiliencia rusa, sino el mensaje que se transmite al resto del mundo. Otros países miran, toman nota y ajustan sus cálculos. Observan que, aunque las sanciones siguen teniendo costos, muchas veces para la población más que para los líderes, ya no garantizan el aislamiento ni la asfixia económica total. Todo esto, mientras surgen mercados paralelos, criptomonedas y sistemas de pagos alternativos que aceleran la fragmentación financiera global. La pregunta, entonces, no es solo si Estados Unidos calculó mal la reacción rusa, sino qué hará ahora que sus estrategias se ven desafiadas en un mundo donde cada vez hay más opciones al margen de su influencia.
Porque el verdadero peligro para la Casa Blanca no es perder una partida con Rusia, es que los instrumentos que han definido su poder pierdan su efecto de disuasión. Si las sanciones dejan de ser creíbles, la capacidad de Washington para proteger sus intereses, influir en conflictos y sostener el liderazgo del dólar y del sistema financiero occidental, se verá cuestionada. Esto también impacta en el día a día de miles de empresas, inversores y trabajadores, incluso dentro de Estados Unidos y Europa, cuyo bienestar depende de la estabilidad y previsibilidad de las reglas que parecían inmutables. Si el mundo empieza a desconfiar de la seguridad de sus reservas o de la neutralidad de los sistemas de pagos occidentales, veremos una migración gradual hacia mecanismos alternativos, debilitando una de las bases del poder estadounidense, la confianza en su arquitectura financiera. ¿Estamos ante el inicio de un mundo verdaderamente multipolar en lo económico? Las señales apuntan en esa dirección. El caso ruso ha servido como laboratorio y advertencia. Las viejas reglas ya no son incuestionables, y cada decisión que tome Washington será observada, imitada o resistida por actores que antes no se habrían atrevido a desafiar el statu quo. Ahora, la responsabilidad recae sobre Estados Unidos y sus aliados. ¿Persistirán en una estrategia que ya no ofrece resultados claros? ¿O buscarán adaptarse, renovando sus métodos y reconstruyendo la confianza perdida? El margen de error es cada vez menor porque, en este tablero renovado, cualquier vacilación puede desencadenar cambios irreversibles en el equilibrio global. En definitiva, las sanciones ya no son el martillo omnipotente de antaño. Son parte de una partida de ajedrez más intrincada, donde cada movimiento y reacción son seguidos de cerca por un mundo que evalúa alternativas. El futuro del liderazgo estadounidense y la estabilidad global están en juego. Cada decisión cuenta y es observada por todos. ¿Y tú? ¿Crees que Estados Unidos sabrá adaptarse a este nuevo equilibrio de poder? ¿O estamos presenciando el inicio de una era en la que la influencia se reparte entre múltiples polos económicos? Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, las reglas del poder financiero global están en disputa, y quien sepa leerlas mejor, escribirá el próximo capítulo de la historia.